gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Es un momento muy duro para todos. Bueno, una catástrofe. Se nos ha golpeado de manera muy cruel. De los que somos aquí, lo único que podemos ofrecer es nuestro pésame a los allegados, nuestro dolor por todas las víctimas, las que faltan y también aquellas que están sufriendo. Aquellas que lo han perdido todo también. Nuestra admiración por aquellas personas, aquellos valientes, ¿no? que intentaron salvar a los que pudieron, sean quienes sean, los profesionales, pues por supuesto, ¿no? Pero no solo profesionales, sino a los que sin medios, sin conocimientos, pues intentaron de todo. Esperamos que nunca vuelva a ocurrir este despropósito. Te pedimos que colabores lo mejor que sepas con los que lo necesitan. No solo ahora, ya lo sabes, no solo aquí, no solo a los nuestros, ¿no? Aunque ahora toca mirar a Valencia. Qué jodido, ¿eh? Es cuando te toca de cerca. Si te digo la verdad, sigo sin saber si este mensaje tocaba aquí hoy, pero bueno, ha salido de todos, supongo que es lo justo, que es lo correcto. Y ya, estas cosas no deberían alargarse. Cuidaos mucho, por favor, no nos faltéis. No nos faltéis más. Sabéis que aquí siempre tenemos una especie de compromiso con toda la gente que es de nuestra podcastera, o que son conocidos, o que son amigos, o que son oyentes, o que lo que sea, que cuando sacan algo de letra impresa, pues siempre, sea como sea, tenemos que intentar promocionárselo, tenemos que darle la ocasión de que nos cuenten de dónde ha salido esa obra suya, y también, pues eso, conocer cómo ha sido posible que se haya producido esa transferencia de medios, ese momento en el que una persona pues que hace la divulgación o que está acostumbrado a un medio determinado, como es el podcast, como es la palabra, se pase al tema de la escritura. Y en este caso, pues no podemos hacer una excepción precisamente con una persona a la que tenemos un cariño especial en esta casa de toda la vida, que es de los decanos en el tema que lleva un montón de tiempo también editando libros y publicando libros, y por lo tanto, pues la primera pregunta ya, lo de cómo es, la pregunta anterior, perdón, la de cómo se transfiere de un medio a otro, pues ya estaría respondida, pero que bueno, que nos da tanta alegría de tenerle por aquí, después de un hiato, después de un hueco en la producción, que ha durado bastante tiempo, que bueno, que no podíamos dejar pasar la ocasión. Y aquí hoy tenemos un clásico, ¿no es así, Félix? Muy buenas, pues sí, tenemos a un clásico, uno de los grandes. Yo me atrevo a decir, ha sido, es y será uno de los grandes del podcast. Pero bueno, ex oficial de Marina de Guerra, escritor, novelista, ensayista. Y bueno, aquí le tenemos presentando su nueva obra. Esteban, muy buenas. Muy buenas, Félix, Antonio, Damián y todos los oyentes de Casus Belli. Estoy muy contento de regresar porque cada tanto me aparezco por aquí como el cometa Halley. Bueno, esperemos que con un poco más de regularidad, porque si no... Y bueno, muchas gracias por esas palabras y aquí, regresando después de un año los micrófonos, que como ya muchos saben, Zafarrancho ya dejó de surcar los mares del océano podcastero. Y bueno, vamos a decirlo aquí porque es la primera vez que hablo desde que dejó de publicar.
ya no quedó más tiempo, la vida va evolucionando y tuve que dedicarle mucho más tiempo al trabajo alimenticio, más otras facetas de la vida y el poco tiempo reservado para estos menesteres divulgativos, pues se lo comencé o se lo dirigí hacia la palabra escrita en vez de la palabra hablada. Bueno, pues tenías tus motivos, que nos dolió mucho, pero evidentemente pues la razón es, como dice el famoso letrero de los conductores de camión, el que la lleva la entiende, y eso hay que respetarlo. Y bueno, pues agradecerte siempre pues esos grandes programas que nos has entregado, esas horas de divulgación, de historias, de pasión que nos has dado. Y bueno, ahora animarte en tu nuevo proyecto, porque tenemos libro nuevo y por lo tanto eso quiere decir mucha más diversión, mucha más pasión, mucha más... O sea que, a ver, nos tienes en ascuas. Cuéntanos un poco, porque este libro tuyo se sale un pelín de tu zona de confort. Salen pocos italianos, sale poco mediterráneo y... salen italianos. A ver, ya estás haciendo spoilers, Félix. Me está saliendo un poco... De todas maneras, Antonio, permíteme... Míralo, ya está quejándose. Permíteme una cosa antes de seguir. También tenemos a Damián, que es forma del equipo, es que no lo hemos dicho. Damián, buenas noches. Buenas noches a todos, hombre. Que está la pérfida. Ahora es cuando tengo que explicarle a Félix que lo del pie de los italianos era para meter a Damián. Pero bueno, nada, Félix, sigue con los spoilers, por favor, que vamos muy bien. Venga. Y yo también me creí que iba a ver italianos aquí y me está dejando cuajado aquí. También está Damián, que es del equipo. Entonces, bueno, pues ya puedes continuar, Antonio. No, déjalo, ala, no quiero, ala. Bueno, Damián, es que jolín, como en el último programa recordaréis que Esteban ya nos estaba comentando, fuera de micro, ya nos comentó que posiblemente se iba a dar esta situación, que bueno, que el tema de Zafarrancho pues él lo daba ya como concluido, por lo menos por el momento. Pues Damián estaba allí, estábamos contando aquella increíble historia de la Operación Esquila y de aquella batalla, ¿no? Entre aquel crucero italiano y aquellas torpederas inglesas un poco creciditas que se vinieron para arriba. Y entonces, pues contando aquella historia, ya Damián estaba ahí y nos pareció que lo más normal era que Damián estuviera también aquí ahora que Esteban viene con nosotros, ¿no? Hombre, y hay que decir que si yo disfruto escuchando a Esteban independientemente de las circunstancias, mucho más cuando es en directo. Así que es un privilegio estar aquí con Esteban hoy. Hombre, nos la pasamos bien esa vez que hablando del Scipione, el africano. Sí. Qué barco, uno de mis barcos preferidos. Sí, nos lo vamos a pasar también bien, ¿verdad? Sí. Hombre, ¿cómo ¿a quién no le va a gustar un crucero italiano de la Segunda Guerra Mundial? Vamos. Más que un batisterio romano del siglo I. Pues entonces en eso estamos, ¿no? Que ahora este libro que nos vas a comentar ahora, pues está un poco en el otro extremo de la ecuación, ¿no? Digamos. Cambiamos. Sí. Cambiamos pasamos de un mar cerrado como es el Mediterráneo, donde yo me movía como pez en el agua, hasta el Océano Pacífico, al que, fui varias veces con Zafarrancho, con el Príncipe de Gales y con la guerra ruso-japonesa. Bueno, varias veces fui, pero esta vez, digamos que aunque no hablo de italiano, sí hablo de un tema que a mí siempre me ha apasionado y que siempre traté, y es la gallardía. Si queremos resumir de qué trata el libro, podemos decir, sin temor a equivocarnos, de que se trata de la gallardía en su más alta expresión, y ya lo veremos dentro de poco. Y luego que se desarrolla a bordo de unas naves a las que yo también les tengo mucha admiración, que son los submarinos oceánicos de la US Navy, que fueron unos barcos magníficos
hechos a través de una evolución que tuvo mucho sentido común, mucha visión de futuro. Y claro, por ejemplo, nosotros todos siempre hemos estado casi rindiendo pleitesía y adorando a los submarinos clase 7, ¿no? No, los tipo 7 siempre. ¿No? El tipo 7, que bueno, todos nosotros los admiramos, ¿no? Por todo lo que hacían. Que eran unas naves magníficas, pero del otro lado del Atlántico, los norteamericanos estuvieron durante 2 décadas desarrollando poco a poco, con paciencia, unas naves que luego, bueno, fueron determinantes, ¿no? Como ya se dijo se habló en el programa de Casus Belli, ese que ya, como dicen aquí en Galicia, Chacho Beu, el de Taragua y Bojima. Uh-huh. Ahí se habló de los submarinos y de la importancia que tuvo, porque una de las razones por las que Japón perdió la guerra fue porque quedó, al contrario de Gran Bretaña, Japón sí que quedó verdaderamente bloqueada, ¿no? Sí, la operación aquella de matar por hambre todo lo que era Japón, todo el archipiélago japonés, a base de destruir totalmente la flota mercante, sobre todo. Pues los norteamericanos realmente se lo hicieron lo que habían querido hacer los alemanes y no les salió, pues a ellos sí que les funcionó, yo creo. Exacto, tal cual. Entonces, digamos que el acto de gallardía suprema que se narra en el libro ocurrió a bordo de un submarino norteamericano clase Sargo. Ya luego, tal vez más adelante, podemos hablar un poquito de cómo fue esa evolución a grandes líneas de los submarinos, una vez que contemos de qué va la aventura, llamémosla así. Pues nada, cuéntanos. Entonces te trasladas a la campaña del Pacífico, a una guerra submarina que es muy poco comentada. Tenemos algún programa en Casus Belli en el que algo hemos contado, sobre todo de determinados momentos, en determinadas ocasiones en la campaña del Pacífico, y también en un especial que se me ocurrió hacer de Luigi Torelli, pero bueno, pero que están ahí, siempre son habas contadas esas historias, siendo como es una cosa apasionante, y tú te has metido ahí de cabeza a contar esas tremendas travesías de kilómetros y kilómetros y kilómetros y días y días y días sin término en aguas muy hostiles de estos tiburones de acero con esas tripulaciones decididas a todo y que no perdonaban ni una. O sea, que cuéntanos. Exacto. Cuando hablas de kilómetros y kilómetros y kilómetros, es literal, porque estos submarinos llegaron a tener una autonomía de 20.000 kilómetros. Es una barbaridad. Madre mía. Sí, 11.000 millas náuticas. Y bueno, el contexto de esto ocurre en la Operación Galvanic, que fue la invasión de las Islas Gilbert. Y para ese momento, que fue cuando ya por fin Estados Unidos decidió pasar a la ofensiva terrestre, llamémoslo así, o insular, creo que sería más apropiado decir. En ese momento tenía una flota de submarinos funcionante. Ya también estaban logrando terminar de superar el problema con los MK-14, que también se ha tratado de eso en Casus Belli, que fueron los torpedos norteamericanos que cuando comenzó la guerra en el Pacífico fallaban una vez sí y otra vez también. Sí, que además el sonarista oía el ton cuando los chocaba contra el barco. Sí, señor, se oían los planks, era increíble, ¿no? Dios. Que después de un acecho y de un ataque con tanto peligro hicieran un lanzamiento correcto y luego el torpedo no explotara. Entonces, en ese contexto, en Pearl Harbor,
se estaba dando la planificación de la operación Galvanic y teníamos coincidieron ahí dos, llamémoslas dos variables, ¿no? Una fue un submarino llamado Sculpin, el SS-191, y por otra parte había un capitán de navío llamado John Phillips Cromwell. Estaban ellos en otoño de 1943, estaban en Hawái, por los avatares de la guerra. Haciendo un poquito de antecedentes o de puesta en contexto, podemos hablemos un poco del submarino Sculpin. Es un submarino de la clase Sargo, que fue una de las clases intermedias construidas por Estados Unidos, porque lo que dije anteriormente, que Estados Unidos estuvo evolucionando con mucha constancia sus submarinos, ellos fueron creando diseños de submarinos construyendo pocas unidades, ¿no? Y con cada uno de esos diseños ellos iban aprendiendo, iban corrigiendo errores y así saltaban de una clase a la otra. La clase Sargo, que vino después de los Salmón y después de los Porpoise, se hicieron 10 unidades y una de esas era el Sculpin, que por cierto ya tenía casi todas las características definitivas que se acumularon en la conocidísima y en la exitosísima clase Balao, o Gato y Balao, ¿no? Que fueron los submarinos más numerosos durante la guerra. Que por cierto, si alguien no lo identifica, es el de la peli de abajo del periscopio. Eso es un Balao. Ese es un Balao, exacto. El Balao yo lo considero el tope, ¿no? Porque aunque después vino uno que se llamó clase Trench, pero ese ya lo lanzaron a principios a final de la guerra, ¿no? Pero el Balao fue el que ya en plena guerra era el submarino definitivo, llamémoslo así, ¿no? Oh. Pero el Balao estaba ya muy cerca de eso, ¿no? Era una nave que tenía 95 metros de eslora, 8 de manga, 5 de calado, y en superficie desplazaba 1.470 toneladas, ¿no? Alcanzaba los 21 nudos en superficie, ¿no? Y bajo el agua alcanzaba casi 9. Esto es importantísimo porque esa evolución de la que hemos hablado de los submarinos norteamericanos, que ellos querían, al finalizar de la Primera Guerra Mundial, ellos querían que los submarinos acompañaran a la flota. Entonces, claro, para acompañar a la flota, sobre todo en el Pacífico, tenían que ser rápidos y luego tener una autonomía muy grande. Entonces, esos fueron los dos grandes objetivos que ellos persiguieron en el desarrollo de sus submarinos. El Balao ya los tenía. Y luego, bajo el agua, podía navegar durante 48 horas, pero si iba despacito, ¿no? A 2 nudos. Si desarrollaba los casi 9, bueno, consumía la electricidad almacenada en las baterías muy rápido. Esteban, una de las novedades de estos submarinos eran las baterías. No sé si nos puedes contar un poco más. Tenían las baterías, tenían 126 baterías divididas en dos compartimientos. Eso fue uno de los avances que tuvieron a un cierto punto. Ellos en un desarrollo de submarinos cambiaron de un solo compartimiento a 2 compartimientos y duplicaron la cantidad de baterías. Luego también las hicieron con doble, ¿cómo lo podríamos llamar? Doble tina, porque digamos que la batería iba colocada dentro de un recipiente, y ese recipiente a su vez estaba puesto alrededor, cubierto con goma, y luego alrededor de otro recipiente. Porque, ¿qué pasa? Esas baterías tenían ácido dentro. Claro. Y entonces
Todos los que hemos visto la película Alien hemos visto qué pasa cuando él hace. Sí, qué friki, Dios mío. O Nikita, cuando le meten a esa en la bañera y le empiezan a hacer. Bueno, dejémoslo. Bueno, en la película, la de Robocop también. Exacto. Pero bueno, si una batería de esas goteaba, podía corroer, bueno, no con la velocidad de la sangre de un alien, pero sí que podía ir carcomiendo y hacer una, como se dice aquí en Galicia, una desfeita de Padre y Señor mío. Podría ser como en la peli de Batman, ¿no? Que bajas a arreglar las baterías y dices Jack, y dices Jack ha muerto, querido amigo, puedes llamarme Joker. Tal cual. Bueno, no te digo los electricistas, ya bueno, aquí entrando en detalle, los electricistas que tenían que trabajar en el compartimento de baterías, eso era horroroso, ¿eh? Eso era casi peor que trabajar en la sentina de un barco. Sí, además la contaminación por metales pesados era un efecto secundario muy normal de trabajar con esas baterías, porque esos ácidos, claro, iban corroyendo, saltaban iones de óxido que se iba quedando por todas partes y, bueno, dejando aparte la cantidad enorme de accidentes que había en los que esos ácidos acaban combinándose con cosas que no convienen, como por ejemplo agua de mar o cosas de estas por el estilo, y empiezan a soltar gases como cloro, o sea... Tal cual. Sí, ese tipo de gases con los que no te gusta estar tú cuando te has quedado encerrado dentro de un submarino a 20 metros de profundidad, pues ese tipo de gases que no es bueno que convivan con la gente, ¿no? En un lugar cerrado, y que además pues eso, producieron intoxicaciones a largo plazo bastante graves y enfermedades dificilísimas. Yo he visto luego algunos experimentos que se han hecho para conseguir grandes tensiones de corriente continua. En laboratorios de física muchas veces usaban estas baterías. Uh-huh. Aquí en España no, pero en Estados Unidos había laboratorios que tenían, pues eso, el conjunto doble de 126 baterías que tenían, por ejemplo, pues los de esta clase, como estabas comentando, pues los ponían a lo mejor dentro de un almacén, en una de esto, y lo usaban para conseguir tensión que salía por un único cable, y de esa manera pues salían unos voltajes brutales de corriente continua así por nada. Y he visto hacer desde truenos en bola hasta fundir metales solo con el calor de la electricidad que se estaba produciendo ahí, con estas baterías. O sea, no era ninguna broma, era una cosa muy potente pero muy peligrosa. Sí, bueno, tanto es así que, por ejemplo, a mí me sorprendió que ya tuvieran detectores de cloro, así como los detectores estos de humo que tenemos en las cocinas nuestras. Ostras. Ellos tenían detectores de cloro también. Llegaron a desarrollarlos. Y bueno, luego alcanzaban una profundidad operativa de 76 metros. Que aquí, por ejemplo, hemos dicho que los Sargo eran bastante parecidos ya a los Balao, pero en esto no, porque los Balaos sí que llegaban muy, muy, muy profundo. A los 140 de profundidad operativa y de profundidad de aplastamiento, por ejemplo, los Balaos les ocurría a los 140, que es la profundidad operativa de los Sargo se destruían a 140 en teoría, y en cambio los Balaos era su profundidad máxima operativa. Imagínate qué salto. Y los Balaos podían llegar hasta 250 metros. Caray. Más adelante ya si al final se tercia también podemos hablar. Tengo ahí una historia muy interesante de cómo se logró llegar a duplicar la profundidad operativa de los Balaos, que fue por un acto de serendipia, pero bueno, no lo contemos ahora. Pues eso tiene programa. Y luego, bueno, en armamento también estaba bastante ya cercano a los Balaos. Tenía 4 tubos a proa y 4 tubos a popa. Los Balaos tenían 6 a proa y 4 a popa. Y con los torpedos de 533 MK-14. Y un cañón, ahí sí que también adolecía un poquito, porque tenía un cañoncito de 76 milímetros y 50 calibres, pues era cortito, como una pistolita casi. Y bueno, da la casualidad de que aquí ya las cosas esas del destino, que hacen jugarretas, la madrina fue la señora Berenice de Vries,
que era en ese momento de la botadura del Sculpin en enero del 39, era la esposa de un almirante llamado Joseph de Vries, y ellos dos eran los padres de alguien que en el futuro se convertiría en el teniente Joseph de Vries, que estuvo a bordo como jefe de armamento del Sculpin, ¿no? Al momento de la aventura. Y sí, la verdad, yo os digo una cosa, ¿eh? Los bautizos de los barcos es un acto muy esotérico, ¿eh? Yo eso cuando... Esotérico, dice. Sí. Eso es esotérico. Yo estuve en barcos y el que pasa por barcos mucho tiempo termina plegándose a ciertas cosas, ¿no? O sea que, por ejemplo, la botella no se rompa, ay Dios mío, uy, eso se tiene que romper porque si no, pasa cosas raras. Sí. Si no, díganlo al Costa Concordia, ¿eh? Ay. Al final terminábamos hablando de italiano, yo lo sabía. Y lo dices por las supersticiones que se tienen a bordo, ¿no? Y por ese mal rollito, ¿no? Vamos a ver. Sí, es que, no sé, es un ambiente, o sea, estás en el mar, estás a merced de los elementos, una serie de cosas. Las supersticiones ya terminan abrazándote y tú, se dicen en italiano escaramancia, bueno, terminas ahí tratando de no retar ciertas cosas, porque no vaya a ser. Aquí siempre se había dicho el viejo poema salvando las distancias, que decía aquello de quien no crea en Dios, que vaya por esos mares, que verá cómo aprende a rezar sin que se lo enseñe nadie. Tal cual. Bueno, eso es, hombre, una espiritualidad que también comparto, o sea, y sí, hombre, estar en la cubierta de un barco de noche, viendo el horizonte y si hay luna, eso toca el espíritu en distintas maneras, ¿no? Para bien, para mal, ese tipo de cosas, ¿no? Total, que la madrina fue la madre de un teniente que, bueno, adelante le pasó lo que pasó, ya lo veremos. Y cuando el Sculpin se hizo a la mar, se quedó en el Atlántico un tiempo, y poco tiempo después, en mayo, después de sus pruebas, porque al principio estuvo haciendo pruebas de familiarización, pruebas de... su primera misión, su primera orden fue buscar al submarino hermano Squalus, que se había hundido. El Sculpin se unió a la búsqueda y lo encontró una boya y una señal de humo. Dieron con el submarino que se posó en el fondo, el Squalus, a 74 metros, a 2 metros del límite. Sí, del límite operativo, ¿no? Todavía tenía, pero bueno, 74 metros en 1939 son palabras mayores. Otros que estaban aprendiendo a rezar ahí en ese mismo momento. Sí, señor, el accidente ocurrió porque, cuando un submarino se sumerge, se comienzan a cerrar, se supone que ya todas las escotillas normales, las que usan las personas, están cerradas, pero el submarino también tiene otras aberturas que también tienen que estar cerradas. Una de las más importantes es la de entrada y salida para los motores diésel, ¿no? Tanto de aire como de escape. Esa válvula fue operada incorrectamente y quedó abierta. Entonces le entró agua al submarino, pero a mares. Toda la popa se inundó, se murieron 26 marineros, pero bueno, lograron cerrar una de las compuertas estancas, de los mamparos estancos, y la gente que estaba en proa quedó viva, pero atrapada en el fondo. Entonces, se implementó todo un operativo de rescate, y el Sculpin se quedó en la zona porque al ser exactamente igual al Squalus, entonces sirvió primero para comunicarse con el teléfono submarino, que es un hidrófono haciendo clave Morse. Se comunicaba con los supervivientes,
y luego los buzos que llegaron lo usaron para practicar. Entonces el rescate del Squalus llegó un barco que se llamaba el Falcon con una cámara, con una campana. Una campana de buceo de esas, sí. Sí, la campana de rescate, y fue el primer rescate que se hizo a tan alta profundidad, ¿no? Y nada, los lograron salvar a todos, y luego, pues después con un paréntesis, estamos hablando de 50 días, una cosa así, ¿no? Sí. Estuvieron en una locura. Fue brutal. Ahí Casus Belli tiene que después hacer un programa sobre esto, porque es una aventura increíble. Pues está apuntado, ¿eh? Apúntalo. Y el Squalus luego fue ahora vamos a llegar otra vez a de que vuelan. El Squalus fue reflotado, reparado, y luego fue renombrado Sailfish, que por cierto, ya renombrar un barco, esas cosas no se deben hacer. Pero el punto está en que, bueno, al Sailfish no es que le pasara algo malo, pero para que veáis, los comandantes del Sailfish, el antiguo Squalus, tenían absolutamente prohibido que alguien a bordo mencionara la palabra Squalus, y entonces luego también crearon otra, la marinería creó otra que se llamaba el Squalfish. El que dijera alguna de esas dos palabras quedaba arrestado. Madre mía. Y bueno, esa fue la primera. Por si acaso. Por si acaso, no, es que de verdad. La ganita de cachondeo, ¿no? De hacer el híbrido de Squalus and Sailfish en Squalfish. Squalfish también, bueno, arrestado. Yo una vez hice un programa sobre ¿cómo se llama? La mala suerte en la mar. Y una de las cosas que dicen que hay que evitar es renombrar barcos, porque atrae la mala suerte. Sí, eso a mí me hacía gracia el otro día, porque estábamos haciendo un programa, Saúl y yo, para Victoria Podcast sobre el San Juan Nepomuceno. Ajá. Sobre el navío. Y resulta que ahí salía bueno, pues es que este barco de la flota británica se llamaba el Ville de París. ¿Y cómo? Sí, es que era un barco francés capturado, pero no le querían cambiar el nombre. Fíjate, es que eso está grabado a fuego entre los marineros. En fin, pues nada. Y entonces aquí tenemos que ni el nombre es ese, ni el nombre es el otro coco. Así que, bueno, ni Squalus ni Sailfish. Vale, bien. Exacto. Pero bueno, ya luego, una vez cumplida esa misión, el Sculpin ya sí fue transferido al Océano Pacífico. Primero fue a Pearl Harbor, y cuando la guerra estalló estaba destinado en Manila. Como todos sabemos, Manila terminó cayendo, entonces fue enviado a Australia. Entonces, entre diciembre del 41, que estalló la guerra, hasta enero del 43, hizo 6 patrullas de guerra zarpando desde puertos australianos. Luego, en enero del 43, o sea, en lo que serían los primeros meses del 43, fue enviado a San Francisco para hacerle una gran renovación. O sea, le hicieron trabajos mayores, porque todo lo que los norteamericanos iban aprendiendo, bueno, ellos tampoco es que lo aplicaban exclusivamente a las nuevas clases de submarinos, también se lo hacían a los que ya estaban en servicio. Y en este caso, al Sculpin, lo que hicieron básicamente fue cambiarle el aparato propulsor, no los diésel, que permanecieron siendo los mismos, pero lo que hicieron fue cambiar los motores que movían las hélices, los ejes y las hélices, porque en la configuración original tenía 2 motores diésel que estaban acoplados directamente al eje, y otros 2 que, como casi todos sabemos, movían unos generadores, y esos generadores daban corriente que podía ir a las baterías o ir directamente a otros 2 motores eléctricos que a través de unos engranajes también movían los ejes, ¿no? Y las hélices. Eso se probó
ineficiente. O sea, al final, digamos que los clase Gato y los clase Balao ya lo que tenían, habían prescindido de tener los motores diésel conectados directamente a las hélices. Ya se optaba por la propulsión 100% eléctrica. Y luego el otro gran cambio que le hicieron fue dotarlo de un radar, de un segundo radar, que es otra cosa importante de los submarinos norteamericanos. Le colocaron un segundo radar porque ya el Sargo había salido de serie teniendo un radar, que esa es una de las cosas también notables de los submarinos norteamericanos, porque ellos comenzaron la guerra teniendo radares. Algo que en el Atlántico tardó muchísimo en implementarse. Y el segundo radar el primer radar era un radar modesto, ¿no? Estaba colocado cerca de los mástiles, de los periscopios, pero era fijo, ¿no? Y era un radar que básicamente era de búsqueda aérea y, bueno, bastante pobretón, ¿no? Pero ya ese segundo radar, el que le instalaron en San Francisco a principios de 1943, estaba en un periscopio y podía dar dirección al blanco y marcación. O sea, que ya se podía usar para inclusive obtener datos para disparar los torpedos, si se quería, ¿no? El italiano que hay en mí siente una envidia enorme. Bueno, dejemos el tema. El 43. Pues vamos, lo han dejado niquelado totalmente. Es tremendo. O sea, en ese particular los anglosajones, la parte electrónica, de verdad, porque yo recuerdo que una de las cosas que a mí más me impresionó cuando hice el programa del Príncipe de Gales es que el Príncipe de Gales tenía como 5 radares. Estamos hablando de un barco del 41. Y algunos de esos radares se podían usar también para el control de tiro. Tremendo. Alucinante. Por eso es que, bueno, los que le tenemos mucho corazoncito tricolor aquí, Damián y yo, sabemos que y Antonio también. Y Antonio, en la batalla de Cabo Matapán se pagó con mucha sangre el no tener radar. De verdad. No tanto, pero porque yo creo que en mi opinión al final no es lo mismo Inglaterra, ¿no? O Gran Bretaña en esa época que estaba industrializada y a pesar de tener ese tipo de industria que vamos a hacer 17 tipos de carros de combate, ¿no? En este caso por fijarlo en carros de combate o los italianos, ¿no? Los italianos entraron en la guerra con lo opuesto. Bueno, sin eso. Vamos a ver, con la mitad de la marina mercante fuera de sus aguas. Bueno, a ver. O sea, no sé. Y el tema del radar, al final, pues les jugó. Yo una mala pasada no, pero sí que es verdad que no estuvieron iba a decir a la altura, pero es verdad, porque al final sus movidas con la aviación y la marina y no sé qué, al final pues no se pusieron de acuerdo, no sé cómo. Pero lo que pasa es que, a ver, cuando llegamos a este punto podemos buscar 20.000 razones distintas, pero al final lo que ocurre es que, pues eso, hay 2 personas peleando con navajas en una habitación y una ciega y la otra ve. Uh-huh. Y es lo que tenemos, que es lo que les pasa a los italianos, los japoneses también bastante, pues con ese tema del radar, que es lo que les deja una inferioridad tan manifiesta que luego pues puedes analizar 20.000 cosas, ¿no? Vamos a hablar de tejido industrial, vamos a hablar de tácticas de combate, vamos a hablar de entrenamiento, vamos a hablar de cantidad de combustible, vamos a hablar del calibre relativo de cada arma, del sistema de doctrina, de lo que quieras, pero si al final uno ve y el otro no, pues ya está, adiós. O sea, si uno te ve a 20 kilómetros de distancia, aunque haya lluvia y nubes, y tú, pues como no pase tu hidroavión justo por encima de aquí del amigo, no te vas a enterar de que está, pues... Bueno, y luego, a ver, a pesar de... Acaba de explicarlo Esteban, el Príncipe de Gales tenía 5 radares y aún así con el Repulse se fue a hacer puñetas. Bueno, porque no estaba en un grupo de portaaviones. Si hubiera estado en un grupo de portaaviones habría visto tú la que se habría allí. También es verdad, pero... Que ese era el concepto. O sea, el concepto del radar era detectar al enemigo. Luego ya... eso ya lo vigilan otros, como dice la cuña, ¿no? O sea, el resto del asunto pues hubiera sido
lo que la aviación de Singapur hubiera hecho. Pero bueno, que eso es otra historia. Realmente ahí el radar, yo es que de verdad me duele el alma de decir, no, pues habrá miles de motivos por los cuales al final es algo tan evidente, pues mandó a tanta gente a una muerte segura, simplemente por eso, porque no sabían dónde se estaba metiendo o porque el enemigo les veía y los otros no. Y ya estoy pensando en Cabo Matapán y bueno, dejémoslo. Pero fíjate que esto también es por la estrechez de miras de las personas, ¿no? de los jefes, en este caso los almirantes. Porque, bueno, como algunos saben, yo estudié la carrera en Italia para oficial de marina. Y desde mi ventana en el camarote en tercer y cuarto año, yo veía un edificio pequeño y cuadrado ahí en el complejo de la Marina de Livorno, que eran unos laboratorios, y en esos mismos laboratorios, creo que en el 35 o en el 36, se hizo una prueba de radar. Uh-huh. Un radar de noche. La prueba fue exitosa y los almirantes, el que estaba, el jefe de lo que fuera, de planificación o lo que fuera, dijo algo así más o menos, no me acuerdo exactamente, pero sería: vamos a dejarnos de tonterías y de juguetitos, que la Marina lo que necesita son cañones más grandes y que disparen más lejos. Uh-huh. Yeah. Entonces, bueno, y al final los británicos lo único que necesitaron fue cargar los cañones, ponerlos en elevación cero y acabar con todos en Matapán. Pero bueno, regresando al Pacífico y a nuestro Sculpin, una vez que terminó estas reformas con su sistema de propulsión mejorado y su segundo radar en el mástil, regresó se hizo a la mar y realizó la séptima y octava patrulla de guerra. Cuando terminó la octava patrulla de guerra, recaló en Midway y en septiembre de 1943, y de ahí fue enviado a Hawái a mantenimiento. No es un mantenimiento como el que se hizo en San Francisco. Recordemos que más o menos, creo que todos los países, bueno, me podréis corregir vosotros, pero yo creo que casi todos los países cumplían esa regla de que de cada 3 submarinos, uno estaba patrullando y otro estaba descansando y otro estaba haciendo en mantenimiento, ¿no? Puesta a punto. Uh-huh. Y entonces eso nos sitúa, ya nos sitúa al submarino Sculpin en septiembre del 43, en otoño del 43, en Hawái. En ese mismo momento, ahí, como dijimos al principio, estaba un capitán de navío, John Philip Cromwell, que era un oficial que había hecho su carrera en submarinos, ¿no? Había nacido en 1901 en un pueblito pequeñito de Illinois llamado Henry, que cuando él nació tenía 1.600 personas y actualmente tiene 2.300, o sea que sigue siendo igual de pequeño. Cursó en Annapolis en la Escuela de Oficiales de la Marina de los Estados Unidos entre 1920 y 1924, y después de estar 3 años en un barco ya fue a submarinos y ahí desarrolló su carrera, pues, y se especializó básicamente en ingeniería. Llegó a comandar en 1936 su propio submarino y ya luego comenzó, digamos, a tener más responsabilidades dentro del arma submarina norteamericana, porque fue miembro de un Estado Mayor. Luego fue a Washington durante 2 años al buró, ellos lo llaman Bureau of Ships. Ah, sí, el departamento de adquisición de barcos que le da lo que son las especificaciones técnicas. Exacto. Y todo lo que ser. Tal cual, exactamente. Wow, madre mía, menudo puestazo. Sí, estuvo ahí.
Y luego ya en 1941, pero a principios de 1941, fue enviado a Pearl Harbor con su familia. Entonces, estando ahí, el hombre la verdad es que era brillante. Entonces, bueno, digamos que el cargo inicial con el que lo mandaron para allá fue oficial de ingeniería de la flota del Pacífico. Digamos que un puesto, llamémoslo así, como de escritorio, ¿no? O sea, pero luego también nel frattempo, como se dice en Italia, también lo nombraron comandante de 3 escuadrillas, la 43ª, la 44ª y la 203ª. Y es decir que tenía cada escuadrilla 6 submarinos, era jefe operativo de 18 submarinos. Y también, como si no fuera poco, entonces, y estamos hablando ya de 1943, la Marina le dio el encargo de implementar tácticas de manada de lobos en la US Navy. Directamente, o sea, como suena, manada de lobos. Sí, bueno, Wolfpack, ellos le tenían un nombre menos alemán, ellos le decían, ¿cómo era? Ataque coordinado de submarinos. Ah, vale, bien. Lo llamaban ellos, pero era inspirado completamente en las tácticas alemanas. O sea, en pocas palabras, querían copiar a los alemanes porque la cosa daba buenos resultados. Lo que funciona, funciona. Sí. Entonces, él ahí en Pearl Harbor, con su submarino, comenzó a practicar, a hacer esas prácticas. Para ello también se usaba, por ejemplo, que una de las cosas que tiene que hacer una manada de lobos es comunicarse, ¿no? Obviamente, que ese fue uno de los problemas, creo que fue uno de los problemas en el Atlántico, porque como se comunicaban vía radio, los británicos los pillaban. Pero los norteamericanos tenían algo mucho mejor, y era que se podían comunicar con el segundo radar, el nuevo, el SJ. Podían cortar la transmisión, cortarla y proponer, o sea, le pegaron una llave telegráfica al radar, en pocas palabras. Caray. Entonces eso le daba, sí, increíble. Entonces eso aunque en teoría eso eran unas señales electromagnéticas y por tanto susceptibles a ser interceptadas, el asunto está en que era en una frecuencia, era en una banda, era en un rango muy estrecho, era una comunicación punto a punto prácticamente. A menos que el japonés estuviera atravesado en el medio del rayito, no se enteraban, ¿no? Amigo, claro, tenía justo que estar en la trayectoria exacta, ¿no? Exacto, en la línea que une a los dos submarinos para enterarse de que el enemigo estaba hablando entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, en la práctica eran indetectables sus comunicaciones de coordinación de manadas de lobos. Y luego, como en las teletiendas, y aún hay más, el comandante Cromwell hacía guardias en el centro de inteligencia de Pearl Harbor como jefe del servicios nocturnos y eso. Entonces, y ahí, claro, siendo el jefe de las guardias en el centro de inteligencia, tenía conocimiento de Ultra, que es como el nombre genérico con el que los aliados designaban el descifrado de mensajes secretos del enemigo, ¿no? Ultra no se refiere solo a Bletchley Park, sino que ellos terminaron llamando Ultra cualquier información que proviniera de quebrarle el código al enemigo, ¿no? En el caso de la Marina norteamericana, ellos básicamente lo que descifraban era la máquina criptográfica japonesa JN-25. Uh-huh. Entonces, cuando los norteamericanos ya planifican la invasión a las Islas Gilbert, Cromwell tiene acceso no solo a los mensajes, no solo a toda esa información, es el que está coordinando las manadas de lobos, pero como jefe de 3 flotillas de submarinos, en el plan de ataque a Tarawa, a las Islas Gilbert, recibe la orden de bloquear la línea de suministros entre Truk y Tarawa.
Truk es una base muy... ¿Quién quiere hablar de la base de Truk? Madre mía, la pobre base de Truk. A mí es que me da un poquito de pena, porque claro, ya sabemos al final que la idea era que fueran cayendo todas como fruta madura a medida que quedaban aisladas de los demás y se volvían absolutamente inútiles y depapeuradas y con toda la gente al límite. Pero bueno, Truk es una isla, creo que se llama, se llama Chakú o Chauk o algo así, o Chuuk, es una especie de atolón que pilla más o menos pues entre ahora creo que es en el Estado Federado de Micronesia, ahí en medio de nada, o sea, pilla en medio de nada, y lo que sería de las Islas Carolinas, y que bueno, que se consideraba en ese momento que era una base súper importante, porque dentro de la ensenada que formaba el atolón, pues había una base muy buena y había muchísimas probabilidades de que ahí una flota pudiera estar a salvo de los temporales y demás. Y claro, pues se había hecho correr la idea de que en realidad tenían un montón de fortificaciones, que aquello era como una especie de Singapur, pero allí de los japoneses y tal, en realidad pues bueno, habían puesto un par de tendidos, habían puesto unas buenas instalaciones portuarias, habían colocado una pista de despegue y aterrizaje enorme, pero no está muy fortificado, no estaba, y el caso es que era pues la llave de lo que era la flota combinada en ese sector del Pacífico, lo que pillaba entre Nueva Guinea y demás, pues y las Carolinas, pues estaba prácticamente al alcance de esa base. Sí, Entonces, estamos hablando de un atolón, ¿no? Sí, claro. El atolón de Truk. Sí, era... Bueno, por curiosidad histórica, en 1895 España cedió a Alemania este archipiélago por 25 millones de pesetas. Es que vendimos las Carolinas y venían dentro. O sea que ¿viene? eso es. Y luego Japón los obtuvo como botín de guerra por la Primera Guerra Mundial a los alemanes. Sí, mira, estoy mirando ahora y sí, se llama Chuk. Chuk. Chuk, cierto. Ahora se llama Chuk. Por favor. Truk ya era un nombre raro, pero Chuk ya, bueno. Truk, por lo visto, es que era como empezaron a pronunciarle como le dio la gana, porque no tenía que ver con el nombre original, ¿eh? Que el nombre original era Rook, o yo qué sé. Pero... Por lo que comentan, fue, entre comillas, el Pearl Harbor japonés. Ajá. Montar tanta base por tantas partes y fortificarlas todas y tal, pues no era viable. O sea, a ver, si Japón estaba también haciendo la guerra del pobre, en realidad. Pero bueno, que era un nudo importantísimo de sus comunicaciones y una base primordial tanto para que amarraran ahí los buques y tuvieran suministros y tuvieran también resguardo de las tormentas, como para las reparaciones y demás. O sea, que sí, que era una base importantísima, desde luego. Pero bueno, que si hubiera sido un Pearl Harbor habría tenido artillería entera por toda parte, 20.000 bases aéreas alrededor. El Truk pues era un poco así como más a poquitos. Algo más modesto. Lo que os comento, que el Pearl Harbor, entre comillas, no por la defensa antiaérea, sino por las pérdidas Su rango era capitán de navío, pero al ser comandante de un grupo de barcos también se le decía comodoro. Claro. Zarpó hizo su insignia en el Sculpin, y ahí tenemos ya cómo es que se une la nave con el hombre, y se hace la mar en el Sculpin, y su manada de lobos también se hace la mar. Cada quien va y se posicionan al sureste de la isla de Truk, pero antes hacen una recalada breve en la isla Johnston, que era en ese momento la isla, el apostadero naval norteamericano más occidental, sin contar Guadalcanal, que ya estaba tomado para ese momento. Uh-huh. Y llenaron los tanques de combustible y de agua a tope, y fueron a su estación y se colocaron al sureste de Truk el 16 de noviembre. Entonces, estando ahí,
en la noche del 18 de noviembre reciben un mensaje de que un convoy japonés salió de Truk. Entonces, por la cinemática del momento, Cromwell no pudo activar la manada y entonces decidió ir junto con el comandante Conaway, que era el comandante del submarino del Sculpin, decidieron ir tras el convoy, ¿no? Pero así a las bravas, ellos solos, ¿no? A las bravas, sí, a las bravas ellos solos y también movidos porque les llamó mucho la atención. Es que era un convoy que llevaba tres barcos de transporte junto con 2 destructores y además iban a toda pastilla, iban muy rápido. Entonces, claro, hubo la necesidad, pues como diciendo, aquí estos están mandando suministros, se habrán enterado o dio la casualidad. Entonces decidieron ir tras el convoy. Era el barco mercante Gokoku Maru, el buque de apoyo submarinos Chogei, el crucero ligero Kashima, que era un buque de guerra, pero había sido creado como buque escuela. Entonces tenía como tenía los dormitorios y las zonas comunes para los cadetes. Era un barco que tenía mucho espacio adentro, ¿no? Que pudo ser, entonces al final fue usado por los japoneses como una especie de mercante artillado, ¿no? Vaya. Y estaba protegido por el destructor antiaéreo Wakatsuki, que estaba recién salido, era una maravilla, era un barco poderosísimo y muy nuevo, y el destructor Yamagumo, que va a ser el némesis en esta aventura. Entonces, como el convoy era veloz, ellos lo que decidieron fue hacer una hot run, o carrera caliente, era salir a la superficie, navegar a toda máquina, fuera del alcance de la vista del enemigo, y obtener una posición ventajosa. O sea, en pocas palabras, tenderles una trampa, ponerse delante de la ruta del enemigo. Adelantarles y emboscarlos, ¿no? Exacto, tal cual, una emboscada en el mar. Claro. Y entonces bueno, lo hacen durante la noche del 18, hacen eso, aprovechan para cargar baterías y nada más llegar ya a la posición, se sumergen y comienzan a acechar. Llega el enemigo y entonces comienzan a acechar con el periscopio, haciendo una especie de acecho de manual, es decir, con mucha paciencia, ir tomando con el periscopio de ataque, ir tomando la marcación, la distancia, varias veces, porque ese era el método. Esas observaciones, esos datos se introducían en el calculador electromecánico de solución de tiro, otra maravilla que tenían los norteamericanos en sus submarinos oceánicos. Tenían un calculador de tiro. Uh-huh. Entonces, mientras más veces tú observaras y alimentaras al aparato, mejores datos le enviaba ese mismo aparato al cerebrito electromecánico que tenían los torpedos dentro. Increíble. Impresionante. Era una tecnología. Hombre, yo creo que los clases 7 llegaron a tener un calculador electromecánico también ya a un cierto punto de la guerra. Pero bueno, tan sofisticado como tenían los norteamericanos, no. Y bueno, cuando estaban haciendo ya a un cierto punto, decidieron hacer la última observación para casi como para asegurarse al 200% de que los torpedos iban a dar en el blanco. En el momento en el que suben el periscopio de ataque, recordemos que los periscopios son de observación y de ataque, el de observación es más grande y el de ataque es más pequeño. A un cierto punto uno de los escoltas enfila directo contra el periscopio. Entonces el comandante Conaway manda a hacer una inmersión inmediata. No pasa nada, el escolta pasó por encima sin lanzar cargas de profundidad, entonces no supieron si es que los había visto o es que había sido una casualidad de que
de que la escolta había cambiado de rumbo y por casualidad les había pasado por encima. Entonces, pero el problema está en que dio al traste con el ataque. Entonces lo que decidieron fue esperar a que se alejaran, salieran del horizonte, se ocultaran tras el horizonte y volver a probar otra carrera caliente, otra hot run para volver a atacar. Deciden esperar más de una hora en silencio y cuando emergen, ¡chachán!, estaba un escolta esperándolos afuera, lo que llamaban un durmiente. Entonces el comandante del convoy japonés había decidido dejar atrás, habían visto que era un submarino norteamericano, y entonces decidió dejar atrás al destructor Yamagumo para que se encargara del norteamericano. No era un destructor cualquiera, era un destructor que casi se podía considerar un crucero ligero, un crucero ligero. Tenía 118 metros de eslora, 10 de manga, 4 de calado. Tenía 3 torretas dobles de cañones de 127, más de 30 ametralladoras antiaéreas de distintos calibres, 8 tubos lanzatorpedos y 6 lanzadores de cargas de profundidad. Estamos hablando de que 4 estaban en cubierta, de esas que hemos visto mucho en las películas, que con una carga explosiva lanzan el barril y lo proyectan fuera de la borda. Y las otras 2 estaban en popas, es decir que si quería, el destructor podía lanzar un abanico de 6 cargas de profundidad al mismo tiempo. Era, un barco respetable. Y ahí comienza un larguísimo, angustioso, agobiante juego del gato y el ratón, que duró muchísimo. No lo voy a detallar para dejar algo a los lectores que tengan a bien comprar la novela. Y después de muchas horas de angustia, el Sculpin estaba sumamente golpeado, estaba lleno de averías, porque debemos recordar que esto también lo ha dicho alguien que conocemos todos, el teniente de navío Federico Supervielle Vergés, un gran colega y escritor también, que en la guerra submarina, de lo que se trata, sobre todo en ese entonces, ya ahora un poco han cambiado las cosas, pero en la Segunda Guerra Mundial era muy difícil, muy difícil que una carga de profundidad por sí sola rompiera el casco de un submarino. Era casi un asunto de una aguja en un pajar. Lo que se hacía era hacerle acumular averías a los barcos, a los submarinos. Entonces les ibas lanzando cargas, que explotaban a unas más lejos, otras más cerca, y la nave se le iban rompiendo cositas pequeñas, una por aquí, otra por allá, y eso fue lo que le pasó al Sculpin. Después de todo un día, todo un día y parte de la noche, todo un día y la noche, sí, siendo perseguido y siendo bombardeado, acumuló muchas averías. Ya tenía muchísima agua a bordo. La nave tenía que ir a gran velocidad porque para que las aletas le ayudaran a mantener la profundidad, que es lo que se llama flotabilidad dinámica, ¿no? Y ya a un cierto punto el barco lo que tenía era la última carga de aire en sus botellas de aire comprimido, y tuvieron que decidir. Entonces hubo un cónclave entre el comandante Cromwell, que era el jefe de la escuadrilla, y el capitán Conaway, el comandante del barco, en el que tenían 3 opciones. Sus 3 opciones eran quedarse en esa situación y morir cuando se agotaran las baterías. Otra era subir y rendirse, y la otra era subir
y luchar para dar una oportunidad a la tripulación para escapar. Pues vamos a ver. Pues lo que me has dicho antes de lo que llevaba aquí el destructor es clase Sassy, ¿no? O algo, o uno de estos, ¿no? Sí, ese. Porque, claro, a ver, yo deduciendo, los japoneses a medida que iba avanzando la guerra tiraban hacia la disposición de 5 cañones. No está de 6. y cuando me has dicho 6 de 127, digo, espérate. O sea, ese pedazo de monstruo quiere subir a superficie a pelear contra él. Sí. Jolín, pues era en realidad prácticamente era subir a la superficie y no rendirse. Era lo que querían. Era no, está claro. Morir matando. Bueno, morir tratando de matar. Porque a eso era lo que iba a llegar. Lo que sí no querían era entregar el barco, no querían rendirse. Rendirse significaba la posibilidad de que los japoneses capturaran el barco. Y bueno, casi como lo que ocurría en la Primera Guerra Mundial. Recuerdo la batalla de Coronel, por ejemplo, sí. En la que los británicos, los alemanes y los británicos no arriaron nunca el pabellón y los alemanes no querían seguir disparando, pero es que los británicos no, seguían con el pabellón y las reglas de la guerra en ese momento dictaban que si el pabellón no era arriado, la batalla tenía que continuar, ¿no? Entonces los alemanes, muy a su pesar, siguieron disparando porque era de lo que mandaban las normas, ¿no? Entonces aquí yo creo aquí pasó algo parecido. Entonces, nada, se prepararon, emergieron, nada más salir, emergieron, pero el Yamagumo estaba como a menos de 2.000 metros, o sea, emergieron y estaba ahí cerquita. Y nada más emerger salió la partida salieron los artilleros, corrieron al cañón y a las 2 ametralladoras, porque la vela tenía ametralladoras a proa y a popa. Y el comandante, el jefe del cañón era el teniente de Fres, el hijo de la madrina del barco. Y nada, ordenaron llenar los tubos por si acaso se daba la oportunidad de hacer un tiro así de fortuna, tanto por proa como por popa. Y los norteamericanos lanzaron un primer cañonazo y empezaron a disparar con sus ametralladoras al destructor, que era un monstruo. Una primera salva del Yamagumo cayó súper cerca, ajustaron el tiro, y en la segunda salva ya barrieron a todos los de cubierta, muertos todos. Madre mía. El único tripulante del barco, el único oficial tripulante de la plantilla, llamémoslo así, fue el jefe de máquinas, que quedó vivo, y también estaba el comandante Cromwell, que estaba también dentro de la nave. El jefe de máquinas ordenó el abandono del barco, y bueno, inmediatamente todos comenzaron a abandonar el barco, y él se encargó ya tenía orden de Conaway de que tenía que hundir la nave, que no podía ser capturada. Y entonces cuando el jefe de máquinas va donde el comandante Cromwell, le dice que para que salga, el comandante Cromwell le dice que él no va a salir y él se va a quedar a bordo. Entonces el jefe de máquina quedó así sorprendido pero sin palabras, y el otro le dijo: yo no puedo arriesgarme a ser capturado por los japoneses por todo lo que sé. Claro. Y bueno, se produjo el abandono del barco. El jefe de máquinas le estrechó la mano al comandante Cromwell, y bueno, salieron, y el barco se fue a pique con el comandante aferrado a la escalerilla que comunicaba la sala de control con la destruida torre de mando.
y así dio la vida por su país el comandante Cromwell, que es por lo que digo yo que esta es una aventura centrada en la gallardía, ¿no? Totalmente. Pero bueno, esto a todas estas, esto ocurrió en medio del Pacífico y los supervivientes fueron capturados por los japoneses, ¿no? O sea, todavía esto no se sabía, solo lo sabían 42 personas que fueron los que rescataron los japoneses. Y como uno de esos heridos estaba grave, los japoneses lo devolvieron al mar. No fastidies. Sí, lo echaron pero así. Bueno. Como un perro. Sí, jolín, mira. Pero hay que ser una especie muy especial de. Voy a intentar ser elegante, caprido, para hacer algo así. O sea, coges y lo tiras. Bueno. Lo tiras, porque está muy mal herido, lo tiras a la... Hombre, yo hice una vez un programa sobre un superviviente del raid de Doolittle. Sí, sí. Y lo que pasó ese hombre en cautiverio fue... De verdad. Fue, pero como estar en el infierno. Cuidado si el infierno era todavía más suave que lo que ese hombre vivió. Al final, fíjate, se terminó convirtiendo en pastor y terminó perdonando y encontrándose con su torturador. Bueno, son unas historias... Hay gente muy elevada en este mundo. Desde luego, porque vamos, es como para tener mala leche el resto de tu existencia. Sí, señor, no. Este hombre vio la luz, que tal vez por eso se salvaría de todas las maldades que le hicieron. Desde luego, o sea, tienes que sacar una fuerza interior increíble. Sí. Bueno, en fin. Y entonces, bueno, a los supervivientes los llevaron a Truk y estuvieron sometidos a 10 días de interrogatorio. En esos días, el 29 de noviembre, como el comandante de la flota de submarinos del Pacífico no tenía contacto con Sculpin, lo declararon Missing in Action. Y luego del interrogatorio enviaron a los supervivientes a Japón. Donde se esperaba una fiesta más bonita, seguro. Bueno, horrible. A 20 los enviaron a bordo del portaaviones Unyo, que llegó a principios de diciembre de 1943 a Japón, y todos esos 20 norteamericanos fueron a las minas de cobre de Ashio hasta el final de la guerra. Los otros 21 los embarcaron en el Chuyo. Y luego, gracias a Ultra, se supo de ese barco y cuál era su ruta. Le ordenaron al USS Sailfish hundirlo, y el 3 de diciembre el Sailfish lo hundió con 21 supervivientes del Sculpin a bordo. ¡Ostras! Sí, de los cuales de esos 21 solo se salvó uno. Pero qué ironía más cruel, ¿no? Del destino. Tremendo. Se llamaba George Rosek, que era... Pero el submarino norteamericano sabía que había prisioneros de guerra en ese barco. Es que ese es el punto. Los japoneses no marcaban los transportes, llamémoslos humanitarios, que ahora se llamarían humanitarios, no los marcaban. No. Y entonces hubo, ya te lo digo, hubo 14,000 prisioneros de guerra muertos por fuego amigo durante el transporte japonés. Interesantísimo. No sabía que habían sido tantos. Yo sabía que había habido muchos, pero 14,000 es un pueblo. Como pasaba con los campos de prisioneros, que ahora después, si queréis, os hablo más de los campos de prisioneros, eso. Morían más prisioneros aliados por fuego aliado, por los bombardeos, que por lo que le pasaba a los campos muchas veces. Y la pregunta no es esa solo, Félix. La pregunta ahora es, si lo hubieran sabido, todavía tienen que ganar la guerra. ¿Merece la pena hundir el buque y sacrificar a 21? ¿O merece la pena dejarlo pasar? Ostras, ¿verdad? Porque eso se lo planteaban muchas veces. Es muy duro, pero al final del día... Sí, buena pregunta.
Como paréntesis podemos decir que el sobreviviente George Rosek, el que sobrevivió a 2 naufragios en 15 días, siguió en la Marina, sirvió en la Guerra de Corea y sirvió en la Guerra de Vietnam y se murió en el 2007 con 86 años. Madre mía. Tremendo. Y bueno, luego estamos diciendo que entonces habían sobrevivido 20 del Sculpin que estaban en las minas de cobre. Y luego también a lo mejor tú hablas un poco de los prisioneros. Sí. Creo que esta gente pasó muchísimo trabajo, ya como nos va a contar Damián. Y el 2 de septiembre de 1945 Japón firmó la acta de rendición y entonces a partir de ese momento los prisioneros de guerra fueron liberados y comienzan a regresar, a incorporarse, y ahí es cuando se comienzan ellos, de esos 20, entre los cuales estaba el jefe de máquinas, o sea, al menos un oficial se salvó, comenzaron a relatar lo que pasó, lo que les pasó, y en lo que la decisión del comandante Cromwell llegó a oídos del almirante Charles Lockwood, que seguía siendo todavía el comandante de la Fuerza de Submarinos del Pacífico, lo nominó para la Medalla de Honor. Y bueno, y se la terminaron otorgando, que junto a otros dos capitanes de navío son los únicos 3 miembros del capitanes de navío con medalla de honor en la Segunda Guerra Mundial. Esto lo digo porque normalmente las medallas de honor se las otorgaban a oficiales y soldados de menor rango, que eran los que eran la carne de cañón, eran los que se batían en el frente. O sea, los capitanes de fragata, o que sería el equivalente a tenientes coroneles, no solían estar tan en la colina con la ametralladora, ¿no? Defendiendo a un grupo de compañeros para que se retirara o algo así, que entonces eran los motivos por los que se otorgaban las medallas, ¿no? Entonces, Cromwell es uno de esos pocos oficiales de alto rango con la medalla, y bueno, resumiendo, se la otorgaron porque sacrificó su vida para salvarla de muchos otros, ¿no? La citación es muy larga, la citación textual del otorgamiento de la medalla es muy bonita y narra de forma sucinta todo lo que hemos contado en este programa. Y así fue. Esa es el final de la citación dice textualmente: con valentía Cromwell brindó su vida por su país. Entonces, bueno, a mí esas historias me tocan mucho, por eso es que yo a lo largo de los programas y ahora en un futuro con los libros, yo suelo tocar este tipo de temas. Qué magnífica la historia, desde luego, o sea. Pero bueno, lo que dices es que esto luego continúa porque los supervivientes tienen que pasar ese calvario, ese cautiverio, ¿no? Que decía Damián que había estado investigando sobre las condiciones en los campos de prisioneros, ¿no? Sí, ahora os lo cuento. Como yo venía aquí hablando de italiano, a mí me recuerda mucho el hundimiento de la nave de los prisioneros, me recuerda un montón a la Mario Rosselli, que es la que el barco que habían italiano que habían capturado los alemanes, sí, que le iban a cargar de prisioneros italianos en Corfú y en Cefalonia. Oh. Y la carga fue el 43, ¿no? El 43. Daniel. Sí, en octubre del 43. Que... Bueno, eso no es, bueno, a ver, parte de eso sale en la película de la abandonida del Capitán Corelli. Y la hablamos en el programa que hicimos sobre Cefalonia. Uh-huh. Sí. Y la ataca un avión aliado y lo destruye. Y mueren 1.300 italianos. Y me ha recordado mucho, hombre, con la proporción, ¿no? Pero las casualidades que ya piensas que te salva y no. Y fíjate, algo es bastante parecido, pero después de lo que pasaron esos italianos en Cefalonia, porque en Cefalonia se cometieron crímenes de guerra de los alemanes hacia los italianos. Sí, madre mía. Tenemos un programa. Sí. Exacto. Sí, fue horroroso. Horroroso fue. Y si queréis ahora os cuento un poquito de los campos, ¿no? Sí. Vale. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia.
Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dicen, no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta. Y los Boers en la más alta disparando. Exacto. Pero ¿esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte que los mapas difieren. Los que tienen una división difieren de los que están otra división. Y bueno, pues ya está. Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta al mes me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta Vaquerizo, que es un intelectual. Es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3-5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. ¿Que sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. ¿El reggaetón? A mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no. Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora lo voy a apoyar. Vale. Ahora tú haz lo que quieras. ¿Me dio sentido el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. Pues los campos que ha mencionado Esteban son dos principalmente, ¿vale? El de Ofuna, que está cerca de Yokohama, y luego está el de Ashio, ¿vale? Que además he tenido clases particulares para pronunciarlo para no hacer el ridículo. No que se note demasiado, ¿sabes? Pero bueno, total. El campo de Ofuna, como decía Esteban con los barcos, lo mismo pasaba con los campos, ¿vale? Este campo no estaba registrado oficialmente, y entonces la Cruz Roja no tenía acceso a él. Ahora, en teoría era un campo de tránsito. Allí clasificaban a los prisioneros y los mandaban a otros subcampos o campos en otras localizaciones. Y en teoría los prisioneros tienen que estar allí un máximo de 8 días. Pero la realidad es que al final se quedaron allí muchísimo más tiempo. Estaban los prisioneros del USS Perch, que quedaron allí casi 3 años. Con unas instalaciones que no estaban preparadas para tener allí una persona de 3 años. Con la excusa del tránsito, a los prisioneros no le daban ni manta, ni ropa. Los prisioneros vivían en un régimen de aislamiento y no les estaba permitido hablar con nadie. Dicen los testimonios que no podían hablar ni consigo mismos. Cuando estaban en el delirio y no sé qué, llegaban y les pegaban también para que no hablaran ni consigo mismos. Y los interrogatorios, como imaginamos, eran brutales y empezaban, que esto es curioso porque la mencionaba antes Esteban, que nadie sabía qué había pasado. Entonces, dice que los interrogatorios de esta gente empezaban con: ¿habéis sobrevivido al hundimiento de un submarino? Nadie sobrevive a eso. Nadie sabe que estabais aquí. Así que si no habláis, os vamos a pegar un tiro y nadie sabrá nunca que estabais aquí. Y de ahí para adelante. Y de ahí empezamos con esto y lo que sea. Las raciones están limitadas a 500 calorías al día, que eso es nada. Bueno. Y bueno, con esas condiciones pensamos que las bajas serían brutales. Pero no, de los 135 prisioneros que hubo allí, solo 6 murieron. Solo entre comillas, ¿vale? Sí, Darme la licencia. Solo 6, ¿vale?
y al comandante del campo, que era Yakura Shashizo, lo condenó a 25 años de trabajo forzado después de la guerra. Y lo que voy a decir ahora va un poco en contra de... Bueno, lo que he dicho va un poco en contra de lo que conocemos de los campos de prisioneros, que muere todo el mundo y nadie sobrevive, ¿no? El que quiera saber más, hay un libro muy interesante que se llama Prisoners of the Empire, de una doctora que se llama Sarah Covener, ¿vale? Tiene varios programas, estuvo con Paul, el de World War II TV y demás, podéis ver algún programa en YouTube si queréis, y habla del contraste que hay entre los campos japoneses, como los conocemos hoy en día, del producto cultural que tenemos, y los datos que dan los archivos, las actas, los juicios y demás. Y estoy con eso, ¿sabes? Que dice, Covener lo que dice es, bueno, siempre nos han contado lo peor de lo peor, que es lo que se ha ido registrando. Y a pesar de eso, este campo lo considero uno de los peores. O sea que... Y después estamos con el de Ashio, o Tokio 9B, que se llama. Este es uno de los campos que mandan a algunos de los prisioneros, ¿vale? Y está entre Fukushima. Esto era difícil buscar la referencia. Y digo, ¿qué pueblo cojo? ¿Qué pueblo? Fukushima, por desgracia, ¿no? Entre Fukushima y Tokio. Y la particularidad de Ashio es que es un campo de prisioneros creado para proporcionar la mano de obra a una mina de cobre que hay allí. Y la compañía minera de Furukawa, que no es que cambiara. Y hay que decir que era un subcampo de otro campo que también se llamaba Shio. Y bueno, ya le habían cogido el gusto porque la mina había estado usando mano de obra forzada hasta finales del siglo XIX. Y bueno, llegarían aquí y dirían, bueno, que vuelvan los buenos tiempos. Dato curioso es que hasta 1942 solo había un único campo de prisioneros en Japón. Todo lo demás estaba en Asia. Y decidieron crear más, por eso mismo, para proporcionar más mano de obra a la industria. En este campo en total había 213 prisioneros y la mayoría eran americanos, ¿vale? 121 eran americanos, 80 holandeses y 12 de otros países. Y ahora, los testimonios que he podido encontrar, porque curiosamente es muy difícil encontrar un libro que contenga todos los testimonios. Los testimonios están en páginas de familiares, o sea, nadie todavía ha reunido y ha hecho una especie de estos campos en particular, no, porque creo que es una cosa bastante específica. Y en las actas que firmaban los prisioneros cuando los liberaban, que hay algunas disponibles online, ¿vale? Entonces, he encontrado el testimonio de un sargento que se llama John K. Johnson y habla de cómo tratan a otro hombre, a un cabo que se llama George Gallion, y a este lo mandan a trabajar a la mina incluso estando enfermo. Estaba el tío malísimo por lo visto. Y para más Henry lo dejan a la intemperie a posta para que empeorara. A este lo mandan a la mina para que cumpla la cuota. La cuota se supone que eran 8 toneladas por hombre al día. A ver, 8 toneladas de mineral bruto a mí me parece una exageración, ¿vale? ¿Al día? Al día. Yo sé que había otras minas. No, vamos a ver. Y con 500 calorías, no. Esa es la curiosidad. Y sin herramientas. Y sin herramientas. Que dicen que usaban unas palas que eran de grande como una sartén, decía. A ver, lo que está claro es que la realidad supera, en este caso, la ficción. Que a mí me parece que esto puede ser un mal dato que han dado, ¿sabes? Porque si hoy en día hay industria con cientos y cientos de personas y con todas las herramientas no llegan a 1.600 toneladas al día, yo no me creo que una persona sola llegue a 8. Sobre todo sabiendo que en Japón la cuota para los que cavaban carbón creo que era 1 tonelada al día, ¿vale? Pero puede ser que me esté equivocando yo porque esto es una cosa muy específica, ¿vale? Uh-huh. Y otra historia que he encontrado, no dicen el nombre del prisionero al que le pasó, lo llaman Mad Hall, como el loco Hall, ¿vale? Y era uno que por lo visto había acumulado un montón de raciones de la Cruz Roja en el habitáculo donde vivieran, cambiándolas por cosas o comprándolas, porque tenían un sueldo pequeñito, pero lo tenían, y esto era un poco parecido a como pasaba, por ejemplo, a los italianos aquí en Inglaterra, que aunque estuvieran trabajando en una granja o lo que fuera, podían salir fuera a
cosas, a visitar gente y demás, ¿no? Pues seguro que... ¿Tú crees que los japoneses hacían eso? Sí, en este campo pasaba. De hecho, es como este tío compró las cosas. Lo que pasa es que, claro... lo que está claro es que, por ejemplo, después de ver varias películas, y no solo me refiero al puente sobre el Kwai, ¿vale? Porque esa es la primera que se te puede venir a la cabeza, sino esta que salió recientemente, Indomable, ¿puede ser? Sí, Unbroken, sí. Eso es. Sí, pero son cosas muy diferentes, Félix. Tú te pegas la paliza de llevar 213 tíos y solo tienes 213 tíos y te lo llevas a Japón, no en una colonia, que por ejemplo lo del río Kwai es muy diferente, porque en el momento que te hagan el puente ya te da igual. Estos los quieren mantener medianamente vivos. Pero me refiero en el sentido de las condiciones de los campos de prisioneros o trabajo, porque por ejemplo en el Imperio del Sol también se ve con civiles. Sí, vamos a ver, que habría de todo, ¿eh? Pero en este caso, estos estaban permitidos salir fuera. Y al que le interese de verdad ir a ver el libro de Covenant, porque, bueno, es que no me quiero liar. Espera, te termino de contar lo de Loco Hall y ahora te hablo de lo otro, ¿vale? Porque eso da para otro audio. Pues bueno, este tío, como podía salir fuera, empezó a comprar cosas, a cambiarlas por las mercancías que tuviera. Entonces, cuando llegan los alemanes, es la costumbre, lo siento mucho, los japoneses, los malos en mis podcasts normalmente son los alemanes, lo siento. Y lo descubren y se creen que el tío lo ha robado del almacén, ¿vale? Entonces lo cogen, lo amarran en una garita de una caseta de guardia durante 3 semanas sin una manta en medio del invierno japonés. El invierno japonés tiene mala leche, ¿vale? Y llega, por lo visto, a un momento en el que se dan cuenta de que era verdad, que el tío no había robado nada. Y al final tienen que liberar. El testimonio dice algo así como que el comandante del campo tuvo que ir a hacer un viaje a Tokio para disculparse o para redimirse. No sé muy bien a qué se refiere, porque evidentemente no hay más contexto ni hay más documentos ligados a eso, ¿no? No sé si te diría que autoridades políticas, a la Cruz Roja o a qué, ¿vale? Y bueno, y hay historias de prisioneros que llegaron pesando 70 kilos y que salieron pesando 42, ¿vale? Y la nota curiosa es que las minas estuvieron abiertas hasta el 73. Creo que todavía hay un museo y se pueden visitar hasta el 73. Y las cerraron ya por temas de contaminación del río y demás. Y si quieres volvemos al tema de los malos datos. La doctora esta, habla de un cierto viaje en los testimonios, ¿vale? Félix. Porque, claro, hay varios motivos, ¿vale? Yo no quiero aquí que me van a poner a cardo porque van a decir, ¿cómo va a decir que eso no pasó? Yo no estoy diciendo que no pasó. Estoy diciendo que evidentemente los peores testimonios, los que lo pasaron peor, son los que han quedado más. El que llegara al tío y dijera, pues a mí el guardia me trataba bien, eso normalmente no va en un registro, ¿sabes? Y en el mismo programa que graba con Paul, el de World War II TV, habla porque aquí en Inglaterra era, ya, hombre, se está pasando porque quedan pocos sobrevivientes, pero era una cosa enorme lo de los prisioneros de guerra británicos en manos de los japoneses. Y Paul dice que él se acuerda de ver a veteranos sentarse a tomarse una cerveza y parecía que era una competición a ver quién contaba la grande que le había pasado, ¿sabes? Joder. Que a la vez, que la contaban porque la habían pasado, pero evidentemente al que no le hubiera pasado más, no le hubiera pasado nada, no lo escuche, ¿sabes? Es como dicen aquí, confirmation bias. Sí. ¿Sabes? Como cuando estudiaban los planos de los daños en los bombarderos, ¿no? Es que hay que reforzar la parte de las alas, ¿no? Hombre, es que el que le dan en medio no vuelve. Claro, cuando llegaban y decían, no, es que ese no habrá vuelto porque... Claro. Por lo tanto, esas son... Exacto. Lo que pasa es que, de todas formas, a ver, yo es que estuve en un museo en Cornualles en el que estaban el de Porcurno. Uh-huh. De Porcurno. Y ahí estaba en la sección de Segunda Guerra Mundial los registros de unos que habían vuelto de un equipo de transmisiones y de no sé qué regimiento que habían vuelto de un campo de concentración japonés y había que verlo como estaban. Es decir, estaban las fotografías y yo estaba diciendo, pero
¿cómo le puede hacer esto alguien a alguien? O sea, no... Y no estoy diciendo que no, estoy diciendo que las condiciones variaban, porque, por ejemplo, esta gente que tenían acceso fuera, las posibilidades de sobrevivir eran mucho más altas que el que estuviera en Birmania, que no le llega nada. Sí, de hecho, por ejemplo, en Birmania, o sea, algunos campos de prisioneros sí que, incluso el famoso del puente sobre el río Kwai, daban permiso a agricultores locales y daban permiso a determinadas personas de dentro del campo para que pudieran hacer intercambio de cosas que fabricaban dentro del campo los prisioneros para poder dárselas a cambio de comida a los lugareños. Entonces, sí, eso está registrado. Pero de nuevo es algo así como, vale, esto lo permitimos y por eso somos buenos. Pero el sistema no tenía previsto que tú hicieras esto. Pero eso, el libro de esta mujer también habla, que dice que hay ciertos campos en las colonias que, como estaban evidentemente en sitios colonizados, eran incluso campos casi propagandísticos, para decir, mira qué bien tratamos a estos prisioneros, mira qué buenos somos. Es que es un tema muy complejo que si queréis un día, porque a mí, evidentemente, yo me lo he tenido que estudiar para venir aquí con vosotros, lo podemos preparar y hacemos un programa. Es como, por ejemplo, el hecho de que hubiera mujeres blancas que fueran prisioneros. ¿Usted había escuchado alguna vez de una mujer blanca prisionera de los japoneses? Pues no, pues había un montón. Pues para nadie habla de ello. Pero esas son las enfermeras, que hubo enfermeras. Pero también había personal civil que estaba en las colonias de Malasia. Claro. Había gente de las colonias de Malasia, Singapur, en las Indias Orientales Holandesas también hubo, y hubo muchas mujeres que estuvieron. O sea, y eso, por ejemplo, los Ángeles de Batán, ¿no? Que eran las más famosas, que eran estas enfermeras que habían sido capturadas por los japoneses en la campaña de Filipinas. Pues ellas, por ejemplo, sí que sobrevivieron a la guerra. Y otro punto muy importante, pero no quiero irme yo con la tangente de los campos, es que muchas veces, que no es una excusa, que quede claro que esto no es una excusa en absoluto, que muchas veces los problemas de desnutrición y demás no estaban necesariamente atribuidos a maldad, sino a problemas de logística, que no llegaba nada, ¿sabes? Pero vamos. Yo ahí tengo mi visión, pero me la guardo para el día que hagamos un programa sobre esto. Sí, vamos a ver. Pero a ver, que tú sabes que hay sitios que tú sabes que lo guardas, tampoco tienen comida, que esa es la naturaleza humana. Que no lo estoy excusando, ¿eh? Lo que pasa que yo no sé si en español han dicho, ¿no? En Inglaterra hay uno que no atribuyas a maldad lo que le puede atribuir a la estupidez, ¿vale? Y en estos muchos campos era lo que pasaba, ¿eh? Pues nada, pues tenemos que hacer un programa sobre el asunto. Cuando que quede claro, quiero hacer el recargar que malos eran malos como Dolores, ¿eh? Que nadie vaya a venir que estoy haciendo logía de... Hablando de campos, hay una película que ya tiene sus añitos, en los campos en los que maltrataban, ¿no? En los que esos de los que tenemos nosotros ya metidos en la psique del trato japonés. Hay una película muy intensa que se llama Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Con David Bowie, ¿no? Con David Bowie. Esa película es... La banda sonora de Ryuichi Sakamoto, increíble. Sí. Y bueno, de nuevo, yo no quiero salir más por la gente. Y en muchos de los campos donde los guardas eran súper crueles, muchas veces no eran ni japoneses, eran, por ejemplo, coreanos. Sí, los coreanos es que estaban al final de la cadena. Esto es mucho más profundo de lo que nos queremos, bueno, de lo que normalmente nos imaginamos a priori. Y es muy fascinante. Sí. Bueno, hemos pasado de submarinos a... Queda para otro día la cuestión, pero vamos, que sí, que es un tema que da mucho de sí y a mí me repugna enormemente porque, bueno, por eso. No, pero no que es que no es para menos. Ya hablaremos porque no hay espacio en un programa que está dedicado a otro tema para hablar de un tema tan intenso como este, que merece pues tener su propio momento, creo. Claro. Pero bueno, entonces, pues menuda historia te has currado a partir de un hecho histórico tremendo, ¿no? O sea, vamos a ver, Esteban, esta historia, ¿cómo es que te decides a plasmarla en papel? Estaba haciendo un programa sobre submarinos y norteamericanos
estaba investigando y se me atravesó lo del Sculpin, el Comodoro Cromwell y nada. Y ahí, eso como acabas de hacer, como diciendo, esto me lo apunto porque merece algo aparte, ¿no? Esto, de hecho, en ese programa yo lo incluí como un cuento. De hecho, y fue una especie de epílogo al programa que le dediqué a los submarinos norteamericanos. Y entonces hasta lo conté narrado como un cuento corto. Y ahora en esta nueva etapa lo rescaté, lo reescribí, lo alargué y ya pude transformarlo pues en una novela corta. Y fue la experiencia fue muy placentera también de hacer eso, de coger un texto que ya tenía y mejorarlo, volver a investigar. Obviamente siempre es bueno corroborar lo que estaba y bueno, fue muy gratificante. Además que el libro, esta es la primera promoción que tiene el libro, salió en junio, yo no le hice nada porque lo publiqué inmediatamente, acompañé a mi mujer a un viaje a Uruguay, entonces no le hice cero promoción y resulta que se está moviendo bien por sí mismo. Entonces también estoy muy contento por eso. Pues bueno, y entonces ¿has podido encontrar con facilidad o ha sido complicado? No, en este caso no, porque los norteamericanos están muy orgullosos de esto y han vertido ríos de tinta tanto en periódicos como en páginas web. Hay inclusive libros. Esto sí está muy documentado, ¿no? Pues fantástico. Sí. Bueno, entonces, digamos también que ahora, pues tenemos por delante ya la satisfacción del deber cumplido, del libro acabado, de la historia completada. Sí, vale. Sí, yo lo que hice fue, digamos, novelarlo, que también es algo que me agrada mucho, ¿no? Transformar un hecho histórico como los que se tratan en casus belli. Entonces, de hecho, novelarlo es algo que también me gusta y bueno, más o menos se me da bastante bien, así como pasó con La tarde de los torpedos, que fue el hundimiento del Barham por parte del U-331, también hice una novela de eso. Sí, sí. Y entonces, bueno, digamos que esa transformación también me gusta mucho y también está bien acogido, ¿no? Es como ver una peli, ¿no? De las que tanto hablamos en nuestros programas. Sí, es verdad. Bueno, y entonces, pues esto ya está. Como decía mi abuela en paz descanse, olivica comía, piñonico al suelo. ¿Siguiente proyecto? El siguiente proyecto es uno que tiene mucho recuerdo podcastero, y va a ser el hundimiento del acorazado Roma. Exacto, que también ya un pajarito por ahí me dijo que los oyentes de Casus Belli están reclamando. Bajo el muy gordo, además. Tratar ese tema. Entonces yo el guión de ese programa lo voy a transformar como en un ensayo, ¿no? Incluyendo también, ese también incluye ese también va a tener un anexo, que lo tuvo el programa en su momento. Es una dramatización de lo que pasó a bordo cuando fueron atacados por los alemanes, ¿no? Buah. Eso fue algo que impactó. Eso impactó a los oyentes de Zafarrancho Podcast en su momento. Fue muy crudo. Ahí hice algo como lo que hizo Damián, o sea, recopilé los testimonios. Ese fue un trabajo de hilado fino, la verdad. Recopilé, o sea,
está, digamos, llamemos la parte histórica, todo hilado así estilo ensayo, pero luego esa otra narración que va a ser un anexo, recopilé los testimonios crudos, y le apliqué como una especie de campana de Gauss, en el sentido de que, claro, cuando tú recopilas muchos testimonios, a veces hay algunos que se salen un poco de lo que la mayoría refiere, ¿no? Claro. Entonces, quité los de un extremo, quité los del otro, y entonces me quedé con el grueso, que más o menos coincidían, y le apliqué, y luego le hice como un desglose cronológico a todo lo que ellos iban contando. Es como que si los despedazara, los trocitos, y los fui juntando por orden cronológico. Entonces logré hacer una narración de la parte dramática, porque bueno, sabemos que ese barco fue atacado con el primer proyectil teleguiado de la historia. Sí. Y ese proyectil, bueno, el segundo proyectil que golpeó al Roma estalló en el depósito de municiones de proa. En el depósito de las cargas propulsoras de proa. Los grandes cañones. Bárbara. Sí, en la Santa Bárbara, en una de las Santa Bárbaras de ese barco tan grande. Y por desgracia para los supervivientes, en vez de estallar, porque si hubieran estallado los proyectiles en sí, bueno, el barco hubiera sido una explosión muy grande y se hubiera roto y se hubiera hundido muy rápido. Pero lo que estallaron fueron las cargas propulsoras, que se queman más despacio. Sí. Es como lo que va deflagrando, ¿no? Exacto, una deflagración. Entonces se produjo, en ese barco, la madre de todas las deflagraciones de la Segunda Guerra Mundial, podemos decir, sin temor a equivocarnos. Entonces, de la medianía hasta la proa, el barco quedó sumido en fuego, un fuego que duró muchísimos segundos, muchísimo tiempo. Entonces, literalmente hubo gente que estuvo en el infierno. Y algunos sobrevivieron a eso. Entonces, esos testimonios son inmensamente crudos. Entonces, eso yo logré ensamblarlo. Y entonces se hace un paseo, bueno, desde el principio del ataque, pero luego es casi como a cámara lenta. Podemos ir viviendo todo lo que ocurrió durante ese tiempo y durante la agonía del Roma, cuando se giró y la gente comenzó a caminar y a correr desesperada por la panza del barco, todo eso, hasta que se hunde con el escudo de Roma, fue lo último que vio la luz del sol y se desapareció el barco. Entonces, de hecho, yo tuve que hacer como una especie de advertencia a la gente, como diciendo, a partir de ahora, si el que esté escuchando esto en compañía de niños o, no sé, personas muy sensibles, sométalo a consideración por si acaso no quiere, porque los zafarranchos se escuchaban a veces en institutos y en sitios así, ¿no? Entonces, ese proyecto está casi listo, creo que va a salir en diciembre, me parece. O sea, ese nuevo libro. Pues bueno, esperando nos quedamos, de que ya te digo, hay afición, pero ya lo ha comentado Félix antes, hay afición, hay ganas, pero que bueno, nadie que quiera escuchar programas de esta índole, de las que tenemos aquí en esta santa casa, pues no va a tener ganas de que le hablen del Roma y del espectacular, terrible y trágico final que tuvo ese precioso barco que hay que ser bonito para ser más bonito que el Roma, vamos, es una cosa airosa y elegante como poco. La verdad es que el buque era muy chulo, ¿eh? Yo lo he visto en maqueta y es espectacular. El Ferrari de los mares, le decía yo. Sí, me acuerdo, sí. Pues siendo como es ese barco como es, bueno, pues y siendo un final tan espectacular y ya digo, una cosa tan brutal, pues tenía que ser que bueno, que le hicieras un libro y que le dedicaras una obra, pues una versión novelada de todo lo que hayas podido descubrir sobre él. Evidentemente
nos quedamos a la espera de que salga. Muchas Pero gracias. ahora, hombre, gracias a ti por haber hecho ese esfuerzo. Ahora lo importante, ¿cómo adquirimos tu maravillosa obra ya editada? Porque ya hablaremos del Roma. Vamos a hablar aquí de nuestro querido submarino pez. ¿Verdad? A todas estas llevamos un buen rato hablando y no hemos dicho cómo se llama el libro. Se llama Silencio en el Pacífico. Y se encuentra en Amazon, en versión papel tapa blanda, tapa dura y en ebook. Pues magnífico. Entonces, ya sabemos, Esteban, tu libro, Silencio en el Pacífico, a la venta en Amazon y que bueno, que suponemos pues eso, que va a ser un éxito merecidísimo por este trabajo que te pegas y porque todos conocemos la calidad de la obra que escribes. Que yo tengo varios de los libros así que no son novelas, tengo también que me encanta el tuyo de la batalla de Inglaterra en plan Harry Potter, que es magnífico, y alguna cosilla más que tengo por ahí aparte de la tarde de los torpedos y demás, el de la guerra del Mediterráneo y demás, que siempre me han parecido unos libros no solamente pues eso, que cuentan una buena historia, sino que la cuentan de manera magnífica y no podemos menos que recomendarlo y recomendar esta nueva publicación tuya y bueno, pues ya comentaremos y ya esperaremos pues eso, la siguiente obra, esta preview que nos has dado, este tráiler sobre sí. el hundimiento del Roma, que vamos, que para... Lo que tiene que hacer la gente es comprar el libro el silencio de los torpedos. El silencio en el Pacífico. Silencio en el Pacífico. El Comodoro... Silencio de los torpedos para cuando hagas la edición Omnibus en la que tengas las dos obras a la vez, las vendas en el mismo tomo. Voy a planteártelo también. Sí, el subtítulo que iba a decir ahora Félix es el Comodoro, el submarino y la batalla de Taragua. Exactamente. El Comodoro, el submarino y la batalla de Taragua. Pues sí. Imaginémonos que este Comodoro no hubiera tenido esa presencia de ánimos, se hubiera dejado capturar, hubiera sido interrogado, hubiera cantado la Traviata al final porque esta gente sabía hacerte cantar la Traviata y hubiera acabado pues desembarcando esos marines en Taragua con un enemigo que hubiera estado mucho más preparado porque conocía el plan de antemano. O sea, imaginémonos lo que podría haber sido. Exacto. Pues nada, un hombre y una tripulación que se sacrificaron enormemente para salvar la vida de sus camaradas, de gente a la que no conocían, pero que luchaba por la misma bandera que ellos, que por lo tanto pues merecían vivir por una causa en la que realmente creían y que, bueno, pues eso, pues entregaron su vida a algunos y otros pues su salud y los mejores años de su existencia para defender pues una nación, un concepto, una camaradería, unos compañeros a los cuales se debían y un espíritu que los animaba, lo que decías también, una creencia, una trascendencia en algo que está por encima de nosotros mismos, del mundo en el que habitamos, ¿no? Algo que son unas ideas y unos ideales por los cuales vale la pena arriesgarlo todo, sacrificarse uno, no obligar a otros a sacrificarse, que es lo que últimamente está muy de moda, sino sacrificarse uno mismo, poner todo de parte de uno y bueno, pues ahora ya en nuestro idioma y al alcance de nuestra mano tenemos ese homenaje que les has hecho en esa novela que yo no he leído aún, pero que estoy seguro de que va a ser una pasada y de que pues llenará las expectativas de todos los que hemos sido siempre aficionados a tus programas en Zafarrancho Podcast y de la gente pues que ya hemos leído tus libros, o sea que vamos, de nuevo darte las gracias por este trabajo que has hecho y por la oportunidad que nos das de divulgarlo. No, el que está infinitamente agradecido soy yo porque me tenéis en cuenta y me brindáis la oportunidad de llegar a vuestra inmensa audiencia. Nada, nosotros estamos más agradecidos que tú. Bueno, también yo que soy un pesado. Que no, Félix, que no eres pesado, que te queremos. Sí, te queremos igual. Te queremos como eres. De verdad. Le mando muchos mensajes a Esteban. Venga, anímate, hombre.
Bueno, la verdad es que fue fácil, ¿eh? Me dijo que sí, encantado, y de hecho ya cuando os pasé la escaleta, como dice él, A mí sí me pasan las escaletas para subir al piso de arriba, yo lo tengo clarísimo. Pues eso, muy fácil todo y aquí estamos. Pues nada, Esteban, de nuevo, ya digo, muchísimas gracias y muchísima suerte en este proyecto editorial, en esta nueva andadura, deseando pues poder contar contigo también en próximos programas y que nos des tu buen hacer y tus conocimientos para eso, para enriquecernos todavía más, para aprender y descubrir contigo pues muchas más historias como esta. Sí, señor, estoy a vuestras órdenes. Ay, lo que me ha dicho. Y bueno, pues Damián, muchísimas gracias por haber participado hoy, por habernos traído pues estas historias tremendas de esos campos de concentración, de esos campos de prisioneros, y bueno, y habernos puesto en bandeja programas futuros, porque ahí han salido como para 4 hojas nuevos. Eso es cada vez que nos reunimos, ¿no? Cada vez que nos reunimos hay que hacer la lista de... Pero bien, muchísimas gracias por haberme invitado hoy, porque de verdad he disfrutado como un enano escuchando a Esteban, ¿eh? Pues es que está hecho para eso. Este hombre está hecho para disfrutar sus programas, es así. En fin, pues lo dicho, muchísimas gracias, Damián. Y bueno, señor conseguidor, mi camarada acorazado, pues muchísimas gracias, Félix, por haber hecho posible este encuentro y por tu participación. Pues nada, yo la verdad es que como disfruto mucho escuchando a Esteban, como dice Damián, y también disfruto mucho escuchando a Damián. Porque parece que no, pero Damián sabe mucho. Sí. Aunque no lo parezca, ¿no? No, pero no lo decía porque no eso, porque a ver, como con Damián, cuando hablamos con Damián, pues siempre hablamos de cosas italianas, de batallas de los italianos, porque nosotros estamos aquí, somos el equipo pro-italiano, vamos a decirlo así, sí, y luego hay otros que les ponen a parir, ¿vale? Entonces, lo digo con rintintín y entre comillas desde el cariño, ¿vale? Entonces, aquí estamos para reivindicar pues, ese tipo de cosas que hicieron los italianos, que fueron muy valientes, y Damián lo explica muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, volveremos. Y como ha dicho Damián, cada vez que se pone a contarnos una historia, pues acabamos con 8, yo acabo con mi folio con 8 temas para sacar más y para poner en la lista. Pues estamos totalmente de acuerdo. Te diga. Así que bueno, pues nada, ya solo nos queda, si os parece bien, que nos despidamos también de la audiencia. Así que pues, si no tenéis nada más que añadir, pues por mí todo perfecto. Pues entonces procedo a despedirme de quienes nos habéis estado escuchando. Esperamos que el programa os haya parecido tan apasionante y tan interesante como nos lo ha parecido a nosotros. También, de nuevo, invitaros, echarle un vistazo a la extensa y magnífica obra de Esteban, que es muy buena, que está genial, que está asequible y en particular, pues este nuevo libro que acaba de publicar ahora, Este silencio en el Pacífico, que bueno, que no, estoy seguro que no desmerecerá a ninguno de los anteriores. Y nada, pues de nuevo, lo de siempre, tenemos los comentarios, hacednos saber vuestra opinión, contadnos lo que pensáis y bueno, pues dadnos vuestras ideas también y criticadnos en lo que hayamos hecho mal. Dadle al me gusta si os gustó, que nos da mucha visibilidad. También, bueno, pues recordad que tenemos un programa de fans que nos ayuda a poder mantener funcionando a toda pastilla este canal vuestro, que es Casus Belli. Y bueno, pues mandarle este programa, compartirlo con quienes creáis que pueda resultarles de interés. Y os esperamos en próximos programas aquí en la Factoría Casus Belli. Un saludo muy grande y hasta entonces.